¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues antes que nada, hoy lo que toca, lo que corresponde es platicarles un poquito, voy a platicar un poco sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial en el storytelling. Así es que vale la pena un poco enfocarnos en este aspecto que es súper importante porque pareciera que todos más o menos hemos oído de inteligencia artificial, todos hemos escuchado sobre la inteligencia artificial, todos dicen que la manejamos, todos así como que, pues así dicen que la, la, la vemos, la analizamos, la estudiamos, pero no es tan sencillo como pareciera. Necesitamos evidentemente muchos factores que son importantes en el mundo de los negocios hoy en particular para utilizar las nuevas herramientas. Y de aquí parte un poco lo que voy a platicarte en términos de storytelling y en términos de otras cosas que vale la pena que vayamos comentando. Así es que sí hay dos aspectos que son sumamente importantes a considerar y a utilizar, y son las grandes problemáticas que existen hoy en día en términos de inteligencia artificial en el uso en los negocios. Primero es la ética que existe dentro del uso de las nuevas herramientas de este tipo, en particular, bueno, pues todo lo que es este ChatGPT y todas las versiones que tienen todas las compañías hoy en día que tienen un aspecto en términos de ética. Y en el storytelling es el aspecto importante en el sentido de que puedo yo utilizar o aprovecharme de las ideas que vengan de la inteligencia artificial. Sí, en el sentido de que solo vamos a utilizar la inteligencia artificial como un viejo consejero, como un viejo amigo, como una persona que nos va a dar ciertos consejos, ideas, una fábrica de nuevos aspectos que puedo yo imaginar dentro de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la ética es que la inteligencia artificial, igual que todas las herramientas de búsqueda que existen desde hace mucho tiempo, pues lo que hacen es ir a todo el acervo escrito para sacar un procesamiento y entonces entregártelo en términos de palabras. ¿Ok? Antes Google lo hacía evidentemente en búsquedas, en ligas, lo hacía Yahoo en ligas hace 20 años o más. Después Google empezó a hacer un poco discernir sobre qué información es la más relevante. Hoy en día es un acervo que existe y después un procesamiento en lenguaje natural. Esa es la gran diferencia que existe, pero de todas maneras no debemos olvidar que sí existe un pensamiento y machine learning y redes neuronales y lo que tú quieras y que te hayan contado y que te inventen y que todo el rollo, pero no deja de ser toda la información que existe dentro de una gran cubeta que es el Internet. Es decir, no piensa por sí mismo fuera de ese aspecto. Y muchas veces tenemos que enfocarnos en que las ideas vienen de ahí, de esa gran cubeta que existe, entonces pues son propiedad probablemente de alguien más. Esto es, la utilización de la inteligencia artificial en lenguaje cognitivo tiene que ver en aspectos para generar nuevas ideas de lo que tú estás haciendo. Eso va a generar la ética. La ética es proceso la información que me da la inteligencia artificial y después la utilizo. El segundo aspecto importante es los derechos de autor. Los derechos de autor no son tan sencillos hoy en día, se siguen discutiendo, se siguen hablando, se siguen estructurando, pero ve tú a saber de quién es la información que te está presentando. No es tuya porque tú generaste el prompt. O sí. Pero viene de un acervo de información que es la gran cubeta de Internet de donde todas las personas han, diagonal, hemos metido información a través de blogs, de podcasts, de información, de todo. Entonces la información pues puede ser incluso mía porque yo hice el podcast, pero utilizada por la inteligencia artificial no la hace tuya porque el acervo es mío. ¿Sí? Si te da una frase por decir algo de García Márquez, pues no la puedes utilizar nada más porque tú hiciste el prompt. Entonces, la ética y los derechos de autor son los dos primeros aspectos importantes que vamos a utilizar hoy en día. ¿Por qué te vengo yo a contar todo esto? Tiene que ver con un aspecto que es sumamente importante hoy en día, que tenemos que entender cómo funciona este aspecto y hoy te vengo a explicar un poquito eso que vamos haciendo. Los storytellers hoy en día, y verás muchos aspectos en Instagram y en muchas redes sociales en donde te invitan a escribir un libro en menos de 2 días a través de la inteligencia artificial, porque metes prompts y porque metes
y casi casi le puedes decir hoy en día, escríbeme un libro de 400 páginas y te lo va a escribir. Bien o mal, cada vez mejor, evidentemente, pero un poco ese aspecto es lo que estamos viendo y tenemos que entender cómo funciona todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, dentro de la ética y dentro de los derechos de autor, podemos aprovecharnos nosotros en el storytelling para la narrativa o el storytelling para los negocios. Te voy a poner aquí algo que vale la pena que te metas en cuanto puedas. Y esto es una liga, que es esta, a ver si le puedes dar clic, en donde estoy haciendo una entrada de blog sobre el cómo utilicé yo como storyteller toda la información que existe en la inteligencia artificial para escribir un libro o escribir un lo que sea. Yo escribo un cuento al estilo Me lo contó la noche, y lo que hago es precisamente enfocarme en ese aspecto de la utilización o la ayuda de la inteligencia artificial. En primer lugar, te pongo el reto que estoy desarrollando en este link que tú puedes encontrar aquí. Vale la pena que le des un clic por ahí. Y lo que estoy haciendo es, tengo yo el reto de escribir un cuento sobre fantasmas. ¿Ok? Porque soy un storyteller y porque me lo contó la noche y porque pues ya sabes quién soy y qué hago y todo el rollo. Entonces, poniendo como ejemplo esa parte, hago el reto personal de escribir un cuento, pero ¿sabes qué? Ya se me acabaron las historias, se me acabaron los fantasmas, se me acabaron los monstruos, se me acabó la inspiración, que no es cierto, pero ese es el juego que estoy haciendo. Entonces lo que hago es un poquito jugar con ese aspecto. Y le pregunto yo a cualquier herramienta de inteligencia artificial, lo verás precisamente en este artículo que estoy escribiendo, dame 5 opciones, 5 ideas novedosas sobre fantasmas que puedas tú imaginar, mi querida inteligencia artificial. Y así me presenta 1, 2, 3, 4, 5 fantasmas distintos. Uno de ellos me hace mucho sentido y uno de ellos no lo había yo pensado y es lo que me hace sentido. Los otros dos son una información un poquito trillada o común o normal, que bien pueden contarse cuentos de los mismos fantasmas, pero de otros aspectos, pero este me pareció muy interesante. Y me hace la presentación de un fantasma que se llama, incluso el nombre me gusta mucho, Oblivio, que lo que hace es el fantasma del olvido. Es el fantasma que te hace olvidar ciertas cosas por travesura, por maldad, por robarse recuerdos. Piensa tú lo que quieras, pero es un fantasma dueño de los recuerdos y que te hace olvidar. Me hizo sentido por varias cosas, porque me pareció original y en segundo lugar porque va muy ligado a mi otro libro que es Avisen a Berlín, que habla sobre el Alzheimer. Entonces, ¿cómo transformo yo la enfermedad del Alzheimer en un aspecto fantasmagórico y le doy una visión personal, un poco una personalidad como un fantasma? Y eso me llamó muchísimo la atención. Le pregunté después a la inteligencia artificial dónde vive, cómo es, qué hace, descríbemelo, ¿cómo te lo imaginarías tú? Y claro, termino yo preguntándome a mí mismo cómo se siente el olvido, a qué huele el olvido, cómo se ve el olvido, a qué se escucha el olvido. Claro que tiene que ver con soledad, con polvo, con dejadez, con obscuridad y con un aspecto vaporoso. Y esa es la parte interesante que rescato de este proceso. Lo que hace esta herramienta es decirme cómo es mi fantasma. Es un personaje vaporoso porque es fácil de olvidar, porque es etéreo, porque es transformativo. Y eso me llama muchísimo la atención. Hace todo el sentido del mundo. Así es que, muy bien. Ya tenemos un personaje. Ahora, ¿qué hace el personaje? El personaje se encarga de hacer que las personas olviden. Y con toda esa información, entonces, yo ya empiezo a escribir mi cuento. Lo importante es, y la primera lección que quiero darte ahorita con lo que es la inteligencia artificial, es justo eso. Aprovechar la inteligencia artificial para inspirarte, para darte ideas, para que sea como ese confidente con el que tú hablas, platicas mientras estás jugando dominó, tomando una cerveza, esa persona con la que tienes la confianza de decirle ciertas cosas, hacerle preguntas tontas, absurdas, estúpidas o brillantes e inteligentes. Y ese es el aspecto que tenemos que utilizar la inteligencia en la
en los negocios en particular y en el storytelling narrativo, por supuesto que también. Lo que estoy haciendo yo es inspirarme para ese bloqueo del escritor, inspirarme en una herramienta. No olvidemos que la inteligencia artificial no me va a hacer el trabajo a mí, sino me va a hacer el trabajo más fácil, como en su momento lo hizo Mosaic o Netscape, como en su momento lo hizo WordPerfect o Lotus. ¿Te acuerdas de Lotus 123? ¿O te acuerdas de Harvard Graphics? Si no sabes, bueno, pues si eres millennial, no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. Que después se transformaron en Word, Excel, PowerPoint y después en Google, en Yahoo, después en Google y todos googleamos cosas, googleamos, a mí me gusta decir googleamos, todos googleamos cosas y hacemos un copy-paste que también está mal por varios aspectos. Lo importante ahorita es utilizar la inteligencia artificial así. Lo llaman una especie de prop, ¿no? Llámese unas muletas, una silla de ruedas, un bastón, algo que te va a ayudar a hacer las cosas más rápidas. Es de no tener nada a tener un triciclo, de tener un triciclo una bici, de tener una bici a tener una moto. Hacer las cosas mejores, más rápidas, más efectivas. Y de eso se trata la inteligencia artificial, no de que te haga tu trabajo. ¿Ok? Porque estamos partiendo de los dos pilares de donde empecé, la ética y los derechos de autor, que hoy en día son dos aspectos sumamente importantes. ¿Por qué te digo que la ética es importante? Porque cuando te llamen a una junta y haya hecho tu chamba la inteligencia artificial, no vas a poder explicarlo. Tienes que utilizarlo como un acelerador de tu mente, de tus capacidades intelectuales. Y ese es el gran aspecto. Vámonos ya nada más a terminar la gran lección. Otra vez te indico, dale un ojo a este link, que es precisamente el artículo del cual te estoy hablando, y dale una leída porque es sumamente importante. Entonces, con esta inspiración, escribo un cuento. Claro que lo grabo, claro que lo tienes ahí en este lado para que lo leas, y claro que está en Azul Chiclamino, el podcast, para que lo escuches narrado por un servidor. Y después me pregunto un poco, ¿y cómo sería ese cuento? Hago varios juegos o ejercicios. ¿Cómo sería ese cuento, pero en una versión que hubiera escrito Edgar Allan Poe? Mucho más poética, mucho más mis cuentos y mi escritura en Me lo contó la noche y en todos mis libros, cuentos, podcast, se basa sobre todo en el plot twist, en la parte no esperada, en la parte sorpresiva. Edgar Allan Poe se basa un poco más en la parte, pues, un poquito más lenta, más oscura, más, ciertamente un poco más literaria y poética que la mía. Son estilos completamente distintos. Me gusta el mío, me gusta leer a Edgar Allan Poe, pero no me gusta copiarlo. Entonces, lo que hace la herramienta es ponérmelo en esa versión, como lo hubiera escrito él, lo cual sale un escrito completamente distinto. Claro que la historia la escribe un narrador. Y le digo yo a la inteligencia artificial, ¿cómo hubiera sido si mi personaje es mi personaje, el mismo Oblivio, el fantasma del olvido, hubiera escrito ese cuento, narrara esa historia? Dentro de los storytellers, lo más difícil que a mí me parece, cada quien tenemos habilidades distintas, pero lo que a mí me parece más difícil es discernir entre primera persona o tercera persona omnisciente. ¿Quién es el que va a contar la historia? ¿Segunda persona, tercera persona? Eso es lo más difícil y a veces eso me permite, por ejemplo, una habilidad para escribir algo. Hay veces que escribo y me pasó hace poco, no tengo aquí mi última novela que estoy escribiendo y publicando. Al tercer capítulo digo, creo que debía haberlo narrado en tercera persona y no en primera persona. Me hubiera servido, por ejemplo, decirle, hazme una versión corta en tercera persona, en primera persona y ponerlos para ver, analizar. Tú lo que puedes hacer en los negocios es precisamente eso, ¿no? Dame otra perspectiva, dame una perspectiva financiera de este texto, dame una perspectiva, marketera. O cómo lo vería, cómo querría verlo el cliente desde otra persona. Eso te va a ayudar a entenderlo y a ver otras perspectivas. Después, por supuesto, le pedí a la inteligencia artificial, estuve trabajando mucho con Meta, el de, sobre todo el
Google, el de WhatsApp, porque es muy fácil. No es la mejor inteligencia artificial, pero es muy fácil, conveniente. La tengo ahí mientras estoy en el dentista o en el supermercado o lo que sea. Y me parece fácil preguntarle y copiar y tenerlo ahí en un archivo en WhatsApp. Y después utilicé Firefly de Adobe para que me hagan las ilustraciones. No es la mejor. DALL-E, por ejemplo, es mucho mejor. Probablemente hay otras herramientas, pero es el que utilizo, es el que tengo, el que pago, es el que está ahí. Y me da unas versiones que ahí tú puedes ver un poco para ilustrar lo que estoy yo viviendo dentro del cuento. Entonces ya tengo la narrativa, ya tengo las imágenes, ya tengo otra perspectiva, ya tengo en otra persona los cuentos. Y le digo, mis historias son muy narrativas. ¿Cómo llevarían una conversación los dos personajes? Y entonces te permite tener una narrativa de conversación tipo guión cinematográfico o tipo obra de teatro, muy cortita, pero ahí la puedes leer también y te da otra perspectiva de lo que es o de la que la herramienta, cómo imagina al personaje. Acto seguido, hace unos días di una plática, una conferencia en un colegio a niños de secundaria y otros de prepa. Di varias pláticas y clases sobre storytelling. Y me pregunté cómo sería esto, pero una versión para un cuento hermoso para niños. Y te da una versión completamente distinta, cortando la parte dramática, cortando la parte oscura, cortando la parte gore del cuento, y te da otra visión completamente distinta. Lo que te quiero decir es, tú tienes las herramientas y los que no sabemos utilizar o no nos hemos metido, no se han metido dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial, vale la pena empezar a entender, porque hay una frase que me encanta de Harvard. Harvard Business Review habla sobre si el gran miedo que todos tenemos, si en algún momento la inteligencia artificial nos reemplazará. Ya estamos viendo que está reemplazando a los conductores de los coches. Por supuesto, yo pensaba que las artes iban a ser los últimos, porque necesitamos alma o conocimiento o alegría y emociones para escribir. Estamos viendo que no, que puede ser ciertamente plano, pero eso comenzará a hacerse. Entonces, muchos de nuestros trabajos serán reemplazados por la inteligencia artificial. Y Harvard Business Review dice que la inteligencia artificial reemplazará, y esto apúntalo bien porque es súper importante, te lo tienes que aprender de memoria. La inteligencia artificial reemplazará a las personas que no usen inteligencia artificial en sus trabajos. ¿Te quedó claro? Te lo repito. La inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, va a reemplazar a las personas que no utilicen inteligencia artificial en sus trabajos. ¿Ok? Si tú te aprovechas, si tú aplicas, si tú trabajas con la inteligencia artificial para hacer mejor tu trabajo, vas a estar adelante de quienes no lo utilizan. Y esos que no lo utilizan son los que van a perder ese trabajo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo no tenía, claro que sí tengo inspiración, pero yo no tengo inspiración porque tengo el bloqueo del escritor y ya no sé qué más escribir. Simplemente con un par de prompts, con unas ideas, lecturas, preguntas, inquiries a la inteligencia artificial, me dio la idea sobre Oblivio. Un fantasma que no se me hubiera ocurrido. Mi trabajo es ligarlo con el Alzheimer, ligarlo con mi primera novela, ligarlo con ideas, conceptos, cómo introduces al personaje para que tenga una razón de robar esos pensamientos y emociones, y entonces tienes una idea. Es muy importante conclusión, que no sé si haya alguien aquí en vivo platicando, no sé si haya alguien que tenga una duda, pero básicamente lo que te quiero decir es momento de que empecemos a trabajar con estos temas y lo hagamos con cuidado, con paciencia, con ética y con visión puesta en los derechos de autor, ¿sí? Porque lo que menos quieres es robarte ideas y después no solo robarte, sino meterte en un problemón de algún tipo legal que pudiera ser ciertamente crítico, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo quería platicar. Aquí está nuevamente, te lo digo, esto,
revísalo, véelo, chécalo, métete, analízalo, porque esto te va a dar mucha idea de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en los negocios y sobre todo, bueno, pues cómo se utiliza en el storytelling, que es la materia que a mí me compete. Muchísimas gracias. Este pretendió ser un masterclass corto y eso es un poco lo que quería platicarte el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión ahí para seguir platicando al respecto.